Shalom, queridos siervos del amo. Nuestro amo Yahshua, el hijo de Yahweh, Elohim de Israel, siendo Israel un pueblo no por genealogía, no por lo físico, queridos siervos, porque nunca ha sido un pueblo que se identifica en base a base de sus genes, de su genealogía, de su etnicidad, ADN, nada de eso. Es un pueblo espiritual que se identifica por su espiritualidad, queridos corderitos. Es la identidad espiritual la que identifica al verdadero y genuino Israel. O sea que no estamos hablando de un Israel puramente en la carne, sino de un Israel que está viviendo sus días en la carne como todo ser humano, pero que es del espíritu de Yahweh, que es el espíritu de obediencia y adherencia y fidelidad a la ley de él, porque un espíritu que se somete a fidelidad a mandamientos y a obediencias de hombre no es el espíritu de Yahweh, no es el espíritu Hakodesh, no es el espíritu correcto que identifica a un verdadero Israel o que lo distingue de uno falso, queridos corderitos. Entonces, nos hacemos israelitas por obediencia, por sumisión a la palabra, a la verdad, por cumplir la palabra que es espiritual, vivir por ella, nos hacemos espirituales. Y dejamos de ser carnales, aunque estamos viviendo en la carne. Así le pasaba a todos los que Pablo y todos los que Yahshua y todos los que los apóstoles les predicaban. Estaban en la carne, queridos corderitos. Estaban en sus días de la carne. Habían nacido de carne humana, queridos corderitos. Pero estaban guiados por el Espíritu a convertirse, a nacer de nuevo como espirituales a través del cuerpo de Yahshua, mediante un nuevo nacimiento, queridos corderitos. El nuevo Israel, el Israel del nuevo pacto, ese es espiritual. No confundan su identidad, porque hay una crisis de identidad enorme entre un falso Israel, dos falsos Israeles, 3, 4, siguen apareciendo más Israeles reclamando primogenitura, reclamando adherencia al pacto, derechos a las promesas y cosas así, a todo lo que no tienen derecho, porque eso se le dio al verdadero y genuino Israel, al que hoy es en Yahshua y Yahshua en él. Ese es el Israel nuevo, el genuino, el de hoy. El del antiguo no, porque Yahshua no había venido. No tiene que estar en Yahshua el antiguo, porque Yahshua no había venido. Pero tenía que estar en Yahweh, en su Padre, obedeciendo las mismas leyes, o casi muy idénticas, queridos colegas. Excepto que aquellas aplicaban de manera superficial o de manera literal nada más. Y hoy en día se cumplen de manera literal casi todas, excepto las que han sido sustituidas o supersedidas por versiones mayores, por leyes más grandes todavía, y las viejas han pasado pues por obsoletas, han quedado atrás, pero han sido sustituidas por nuevas leyes más complejas. O sea que no es así como que la ley está abolida. Algunas leyes, como las del templo, del sacrificio de animales, quedaron sustituidas, queridos corderitos, por otros sacrificios mejores. Pero no así las ofrendas, las que se llevaban al templo, las ofrendas animales, claro que sí. Porque no, pero es que tampoco antes había templo para tiempos de Abel y de Caín, y sin embargo ellos llevaban, o sea, sus propias ofrendas animales y vegetales, ¿ven? O sea que no fueron parte del pacto con Israel de la ley escrita dada al antiguo pueblo. Las ofrendas ya estaban, de hecho ya toda la ley estaba, como hemos dicho, si la ley es eterna, lo dice la Escritura, queridos colegas. Y tenemos que quitarnos esos bloqueos mentales, esas contaminaciones de dentro de nosotros, porque las hemos adquirido no a través de la lectura equilibrada y balanceada de la Escritura, sino
a través de Babilonia y de falsos maestros y de espíritus malignos, porque algunos dicen, a mí no me enseña ningún humano, ningún maestro. Y bueno, veré el día, porque si te pasas leyendo de internet o oyendo videos de YouTube, y no me refiero a los de nosotros, son humanos los que están hablando, pero tienen un espíritu por dentro. Esos humanos, si no estuvieran muertos, tienen que tener un espíritu. Si no tienen el de Yahweh, no te están hablando la verdad. Si lo que tienen es espíritu humano, ese espíritu está corrompido por el pecado desde que nacieron, desde que todos nacemos, venimos con ese espíritu defectuoso. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es puro y perfecto y no peca. Con ese espíritu no deja pecar, redarguye de pecado, advierte sobre el peligro antes de que venga, a no ser que pues estemos ciegos o a Satán nos haya hecho una trampa formidable que las hace también. Pero como les decíamos, recurran a la palabra, queridos corderitos, y más que a la palabra, a la verdad que puede estar escrita en los manuscritos originales en griego o en hebreo, porque la palabra que estamos leyendo en español fue traducida y hay una profecía sobre los traductores en Jeremías 8:8 que convertirán la verdad en mentira, que lo estamos diciendo hace 40 años. Y toda Yahweh que muchos de ustedes lo han aprendido, pero otros no. Y otros han llevado eso al extremo de decir que toda la escritura es una forgery, ¿cómo se dice? Un fraude. Vamos, por favor, queridos siervos. Todo tiene que ser hacia el extremo con ustedes. Cuando van a comer, son así. O nada, o la olla completa. ¿Qué no? Cuando van a prender el clima, el aire acondicionado, o apagado o al máximo en frío para que se congelen. No entiendo. Eso no es de Yahweh. Contaminación también al hacer eso. Hagan como los bereanos, que dice Pablo que eran más nobles, mucho más nobles que los de Tesalónica, porque Pablo enseñaba en todas esas congregaciones gentiles. Él las había fundado, queridos corderitos. Y miren el sistema que tenían los bereanos, que eran más nobles que los demás hermanos, tan nobles que Pablo los utilizó como ejemplo para decir lo que ellos hacían, que a Pablo no le molestaba, al contrario, ni a mí tampoco. Por eso les recomiendo que hagan igual que los bereanos, les imiten a los bereanos, en el sentido de que los bereanos todo lo que escuchaban de doctrina de boca de Pablo o de cualquiera, lo iban a buscar en las escrituras a ver si eso en efecto era así como se lo habían dicho. A ver si eso estaba escrito, si eso derivaba, si eso se podía entender de lo escrito, sin por supuesto entrar en contrariedad con otros textos, con otros pasajes, anular la escritura por otro sitio, hacer que la escritura se quebrante a sí misma. Ellos procuraban probar que eso no quebrantara la escritura por otro lado. Y muchos de ustedes no están haciendo como los bereanos, queridos corderitos y corderitas, y siervos y siervas. Entonces nos traen una doctrina basada en la mitad de los versículos o pasajes bíblicos que hay disponibles en este libro que se llama la Torá, que es enorme y tiene cantidad gigantesca de verdad ahí, un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, y ustedes buscan un escogido nada más de lo que les conviene y hacen doctrina con eso. Ese no es el método bereano. El método bereano es el método inductivo que les decimos, queridos colegas. El de abrir la escritura sin prejuicios, sin decir en la mente, voy a probar que esto que Pablo dijo aquí en la reunión de hoy es falso. Voy a buscar. Vamos a estudiar las escrituras, hermanos, para buscar cómo contradecir y probar falso lo que Pablo haya dicho, haya sido cierto o haya sido falso. Miren para allá, gente que es así.
O por el contrario, quieren probar todo cierto, todo cierto. Ese no es el método que usaban los bereanos. Los bereanos querían saber si eso era así, y si no era así, también lo querían saber. Pero no estaban prejuiciados hacia un sí ni hacia un no. Estaban equilibrados. Entonces, para llegar al método inductivo, tenemos que meter la cara en nuestras escrituras a solas, sin intermediarios o con otras personas que tengan la costumbre de hacer lo mismo, que tengan el buen hábito bereano, queridos siervos. Bueno, vamos a leer el pasaje de los bereanos para que vean qué era lo que hacían los bereanos. En Hechos 17, 11 o 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, a la ciudad de Berea, los cuales Pablo y Silas, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Refiriéndose a ellos, a los de la sinagoga de los judíos en Berea, y a los gentiles que podrían estar allí oyendo, que eran muy pocos, pero los había, dice en el versículo 11, estos de la sinagoga que encontraron en la sinagoga de Berea eran más nobles que los de la sinagoga de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda disposición. Aquí dice, con toda solicitud o disposición, de buena fe recibieron la palabra, pero no se la tragaron todavía, la tenían en la boca y la estaban rumiando. Vamos a ver, antes de tragármela voy a probar en la escritura si esto es así o no. Si es así, me lo trago, lo uso como alimento. Si no, lo desecho. Si no, si es mentira, lo escupo, no lo acepto, no lo trago. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibían la palabra con toda disposición, escudriñando diariamente las escrituras. Desde Génesis hasta Malaquías era lo que había. Esa era la Torá. Ese era el Tanakh, que es Torá. Escudriñando a diario las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Estos eran sabios. Estos no eran el pastorcito de la esquina que se pasa hablando, gritando, y dando vueltas como los leones enjaulados en un templete, en una tarima, llamando la atención como un mono chimpancé. Estos eran personas equilibradas que tú te podías sentar a hablar con ellos y convencer a personas que no eran estúpidas, convencer a personas de distinción, hablar con sabios griegos, podías sentarte con ellos y convencerlos. Los bereanos podían. ¿Por qué? Porque estaban bien instruidos, porque eran personas serias. Eran personas que tomaban la palabra por lo que es. Eran personas que no tomaban esto a juego. Eran personas que no juegan con la palabra, que no manipulan la palabra, que saben lo peligroso que es eso. Son personas maduras. Eran personas que tomaban la palabra como la llave de la salvación. ¿Cómo salvarnos? A través de la palabra. ¿Cómo purificarnos? Por la palabra. Ellos sabían eso. Ven, queridos hermanos, así tienen que ser todos ustedes. Más nobles que los demás, como los bereanos, que comprobaban todas las cosas para ver si eso era así. Y eso incluye cuando ellos iban leyendo las escrituras, por ejemplo. Ellos notaban cada palabra, igual que el apóstol Pablo, cada palabrita que estaba en un versículo no estaba ahí de casualidad. No pasaban por alto palabras pequeñitas, pero que definían o daban significado completo a lo que estaban ellos tratando de entender. Así que hagan ustedes eso, queridos corderitos, y entenderán mucho más y serán felices. Shalom.